Kaixo, Arratsaldeon, hasi egingo dugu. Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa de la película All Dirt Roads. A la rueda de prensa de la película All Dirt Road Taste of Salt, que como sabéis es una película estadounidense que tiene su estreno internacional en la sección oficial del Festival de San Sebastián tras haberse estrenado en Sundance. Además de competir por la Concha de Oro, la película opta también por el premio RTV Otra Mirada y el premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country. Se trata de la ópera prima de Raven Jackson, a la que conocemos bien en el Festival de San Sebastián porque en el 2018 participó en Nest, en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine, con su cortometraje Nettles, y el año siguiente, en el 2019, fue residente con el proyecto de la película que presenta hoy en el programa de residencia Ikus Miraberriak, que, como ya sabréis, es un programa coorganizado entre el Festival de San Sebastián, Tabacalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea, y Elías Querejeta Cinescola. Por todo ello, estamos muy contentas de tener hoy al equipo de la película y tenemos acompañando en esta rueda de prensa, voy a ir en orden, a Raven Jackson, directora, María Altamirano, productora, y Adela Romansky, productora. Voy a hacer una primera pregunta y os voy a pedir después que vayáis levantando la mano para que os pueda ir dando turno en orden. La primera pregunta que quería hacer es en realidad para todas ellas, para Raven, Adela y María. Para Raven concretamente sabemos que llevas trabajando en este proyecto desde el 2019 como mínimo y quería saber cómo fue el poder levantar esta película, convertir esta idea en una ópera prima, y también quería preguntar a Adela y María cómo conocisteis a Raven y empezasteis a trabajar juntas en este proyecto. Gracias, Mayalen, por esa introducción. Empecé a trabajar en esta película en el 2018. No empezó en la página, empezó tomando fotografías y mirando unos álbumes de fotos en el sur. Y hay muchas semillas se han plantado para poder llegar a esta película, así que ha sido un proceso hermoso y orgánico durante el transcurso de los años hasta que ha llegado al festival. Ikus Miraberriak es parte de ese viaje, lógicamente, pero comenzó principalmente, escribiendo ciertas escenas y momentos y no sabiendo en ese momento necesariamente cómo conectaba la una con la otra, pero sabiendo que lo podría hacer, y escribí finalmente más del guión tenía que escribir y lo que escribí tenía que plasmarse en la película. Sí, Raven y yo nos conocimos en la escuela, de cine. Éramos colegas en clase en el departamento y nos hicimos amigas y empezamos a trabajar juntas. Y he producido Nettles, que estuvo en el 2018 en el festival, y esto, estableció los cimientos para nuestra colaboración, y a partir de ahí, cuando estaba presta y dispuesta a comenzar el proceso de hacer su ópera prima del largometraje, me apunté, queríamos trabajar juntas, y esto fue justo después de estar aquí con Nettles, cuando comenzó en el proceso, creo que en el 2018. Y sí, así es como nos conocimos, y a partir de ahí, desde entonces, empezamos a desarrollar el proyecto y luego ampliamos el equipo para incluir a nuestros maravillosos socios en Pastel, que va a hablar Adele. Tuve el placer de conocer a a Raven la primera vez que leí el guión. Una maravillosa manera de, presentarme y conocer a estas dos maravillosas personas. Vibert Jenkins ya conoció a Raven a través de un fellowship. Creo que fue en Memphis, sí me acuerdo. Es muy orgánico como nos llegó el proyecto en escrito, pero María y Raven tienen una relación antes de que yo leyera el guión. Sí, aquí en la primera fila, por favor. Hola, muchas gracias por venir. Me gustaría mucho que comentaras cuál es tu idea del montaje, por qué ese desorden
A mí me ha resultado muy orgánica la película, o sea, me ha parecido que entendía perfectamente qué estaba pasando en cada momento, pero sí que es cierto que tiene un pozo íntimo, emotivo, que se ve que llega mucho más dentro de ti y que tiene otra justificación ese montaje, además. Esas manos, esos abrazos, ese tiempo que le das a cada cosa. Querría que me explicaras dónde lo tienes, de dónde te nace. Sí, bueno, siempre supe, gracias por la pregunta en primer lugar, sabía siempre que sería una película que estaba encajado dentro de momentos, y sabía, bueno, a mí lo que me interesa, mejor dicho, con relación al montaje y el corazón de la película y cómo cambian las cosas, la forma, es cómo forma parte de nuestras relaciones, nuestras vidas y la naturaleza. Y las manos para mí, bueno, resuenan con esto. Las escenas para mí no es... Sabía que quería que la película fuera muy fluida, es decir, todas estas escenas para mí están sucediendo ahora, ¿sabes? No me interesaba tanto rodar algo como que algo fuera el pasado o algo en el futuro, sino que todo es presente. Entonces, para mí, el montaje tenía que tener una calidad de fluidez que se asemejaba al agua, ya sabes, y cómo el montaje cambia la forma, es como la naturaleza, el cambio de las estaciones, el ciclo del agua, etc. Y estar dentro del momento, yo ya sabía que la película iba a hacer esto, pero hay escenas como, por ejemplo, la escena de los abrazos. Esto es estar allí en el plató. Eso, no sabes cuánto va a durar la toma, tienes que darle lo que necesitas en el plató y también en el montaje. Por tanto, esos personajes realmente no se ven después de mucho tiempo y se pueden, y se abrazan durante 15 segundos. Me explico, tienen que abrazarse más tiempo. Muy sensorial, al que desde mi punto de vista contribuyen mucho un trabajo excelente de la banda de sonido, que también refleja el mundo natural y el mundo animal que rodean a Mac y a los demás personajes, y también una fotografía que recoge de una manera muy viva, ¿no? Con unos colores muy saturados, es muy espectacular. Quería saber un poco cómo trabajas esos elementos del sonido y la fotografía, un poco desde el punto de vista de la puesta en escena. Sí, una vez más, con Jomo Frey, que es nuestro cinematógrafo maravilloso y que rodó Nettles, que fue un cortometraje que María y yo hicimos antes de este largometraje. Bueno, hacíamos una lista de tomas, pero cuando estábamos en el plató, es decir, siempre era estar presente. Yo sé lo que estaba buscando, pero estaba abierta a la manera de conseguirlo. Es decir, cuando veo algo, me encanta, tomar un giro si es necesario, pero, por ejemplo, en la escena del baile, en algunos momentos yo le decía a Jomo, yo quiero que sigas lo que te inspira y te digo que si tienes que mirar a otro lado o hacer una toma en otro ángulo, pero tenía que ver con cómo fluían las cosas y permitir que fuera más suelto, más que tan rígido, ¿me explico? Y entonces empezamos rígidos a veces y luego nos abríamos un poco más, pero siempre sabía lo que buscaba, pero ante todo estar presente. Y con Jomo y yo, dentro de esa colaboración, estamos bien a la hora de estar muy sueltos y presentes. Y en cuanto al diseño del sonido, Miguel Calvo es el que ha diseñado el sonido, y yo sabía que iba a ser una película, silenciosa, porque no tiene muchos diálogos para mí, y entonces el diseño del sonido es un poco la partitura, en cierto modo. Tiene unos momentos donde hay una banda sonora en la película, así que el ser fue muy
Fue muy intencional, donde hay un momento de un golpe fuerte del relámpago o la lluvia y cuál sonido de la lluvia. Ser intencional con los sonidos que escuchamos, no solamente tener esta calidad evocativa y sensorial, sino para crear esa especie de envoltura para los personajes. Hola, es una pregunta para la directora. Bueno, tengo un poco la sensación de que en los últimos años como que hay una generación de cineastas, más o menos de tu generación, mujeres, que están reivindicando mucho volver a poner el cuerpo humano, o sea, el físico en primer plano, y en tu película es muy llamativo porque eso está, ¿no? El cuerpo es importante, te detienes mucho en él, no solo en los rostros, en las manos, como apuntaba mi compañera, y es algo a lo que se le da mucho peso, tanto como al contacto físico, ¿no? El que los personajes se toquen todo el tiempo, que un poco esta historia a lo largo de los años se cuente a través de ese contacto. Es algo que siento que años atrás se echaba mucho de menos en el cine, ¿no? Esta presencia del cuerpo y del contacto físico, ¿no? Que salvo directores como Terrence Malick, por ejemplo, que siempre han apostado por eso, no era lo más común, ¿no? Entonces quería preguntarte si un poco compartes esta idea o no, y si esto era algo que para ti era esencial ya desde el proceso de escritura de tu película. Muchas gracias. Sí, para mí la película en muchas maneras tiene que ver con la conexión, es decir, y el contacto, los abrazos, las manos y también generaciones, es decir, si te fijas, las manos de Mac joven y con las manos de su hermana y de su abuela, generaciones, la familia, comunidad, donde la escena cuando están lavándole al bebé. Y a mí me encantan estos detalles y decir cosas sin contarlas explícitamente y permitir que los momentos que comentas tú hablan con la conexión que estoy buscando, y también a nivel más amplio tengo un gran interés, o profundo interés, mejor dicho. Vuelvo a Nettles, por ejemplo, explora momentos de vividas, de distintos momentos de mujeres, con distintas partes del cuerpo. Yo como persona, como realizadora, me interesa esto, y esto lo he transmitido en esta película, en el trabajo que he realizado en esta película. Bueno, primero, gracias por la película. Y tenía dos dudas que me recorrían un poco la mente, que en una parte quería saber qué ha sido lo más difícil de hacer la producción, que es un poco una pregunta más general porque ha tardado casi 5 años en ver la luz. Y por otra parte, también para la directora quería saber qué parte de, si hay algo de ti dentro de toda esa historia de momentos, de recuerdos, porque me da la sensación de que podía ser un poco introspectivo. Gracias. Sí, en cuanto a la producción, o supongo el proceso de que se hiciera la película, al fin, uno de los desafíos, y algo que hemos abrazado bastante, es, sabíamos que estábamos haciendo algo no tradicional, de muchas maneras. La historia, de contar la historia, queríamos rodar en 35 milímetros, y que tuvimos parte de la visión creativa era muy distinta, y con esto viene con el tiempo de buscar los socios adecuados para seguir comprometidas con el enfoque. Era importante nosotros cuando ampliamos el equipo y buscamos financieros para asegurarnos que protegiéramos la integridad de algo que era diferente y muy atrevido, que a veces, bueno, hace que la gente no huya, pero en cuanto a la producción física, rodamos en exteriores en el sur de América, en la profunda Mississippi, y tuvimos mucha fortuna que la gente abrió sus casas y nos dio la bienvenida porque nos ayudó a buscar todas las distintas piezas que queremos, los distintos detalles que nos importaba en cuanto al sentido del lugar y la comunidad, pero sencillamente es un desafío rodar allí. Era justo
en el sur de América. En aquel entonces estábamos en medio del COVID y bueno, el equipo todos juntos nos aseguramos que creáramos una especie de familia que podía atravesar esos entornos tan duros juntos, o juntas en este caso, y esto lo puedes sentir en la película, ese amor que vino de establecer nuestras raíces allí en la zona del Mississippi. ¿Algún otro desafío? No, lo has explicado perfectamente. Sí, yo diría que la película es ficción, pero hay detalles que yo o alguien que quiero, el detalle, por ejemplo, el título de la película viene de una conversación que tuve con mi abuela en base a la práctica de comer arcilla y escribí un poema con ese título. Por tanto, hay ciertas escenas, hay fotos de miembros de mi familia, de álbumes de fotos de familia en la pared. Uno de los personajes tiene el nombre de una abuela que ha fallecido, pero hay ciertos detalles que yo sabía que quería sentirme muy cercana a la película. Yo lo voy a hacer, pero a nivel más profundo, quiero decir. Hay ciertos detalles, por tanto, que naturalmente estarían dentro, pero darle el nombre al personaje el nombre de una de mis abuelas es intencional para sentirme muy cercana, aunque es una película de ficción. Sí, los detalles que, bueno, me quedan muy cerca, son muy cercanos a mí. Sobre esto también quería preguntarte si tienes hermanas, porque para mí esta película, al margen de ese recorrido generacional, creo que es una historia de amor entre hermanas precioso. Sí, sí, bueno, he sacado, digamos, de relaciones familiares y relaciones con mi hermana, Chiquita. Es un vínculo que lo quiero mucho, yo lo veo reflejado, en cierto modo, esa cercanía, digamos, con los personajes en la película y cómo están allí la una para la otra. Y tiene, bueno, se apoyan la una a la otra, se defienden, ¿no? La película recoge episodios de la vida de Mac, que es una mujer afroamericana que nace en los 60 en las orillas del río Mississippi, y te quería preguntar por el género y también por la etnia, porque son importantes en esta historia que cuenta Raven, y también quería preguntar a las productoras sobre la importancia de apoyar historias y películas que tengan como protagonistas a mujeres afroamericanas. Sí, bueno, me interesó muchísimo el crear una historia que hacía un tributo a las personas que yo quiero y conozco y tenía que ver con la vida, ¿sabes lo que quiero decir? Pero que era muy específica y también muy específica intencionadamente. Y era importante para mí también me interesaba hacer una película con personajes de mujeres negras que era muy tranquila y dio espacio, esperemos, o invitar a las personas a la interioridad de estos personajes. Me emocionaba mucho la idea de quedarme con los personajes durante todo el tiempo que se hace durante la película. Gracias por la pregunta. Creo que Raven escribió una historia que venía desde un lugar tan profundo y genuino que yo creo que esto viene en primer lugar, y eso es bastante serio. Yo doy valor y me atrae trabajo que pone a las personas por delante, que normalmente no se ven representadas generalmente, pero como productoras es darle a Raven el sitio para contar la historia y espacio para contar la historia y celebrar a las mujeres negras en el proceso. Y eso fue una parte importante
en general, cuando pensamos a cómo íbamos a proteger esta visión creativa, yo creo que esa celebración procede, bueno, de un lugar tan profundo como nos ha comentado Raven, pero todo encaja cuando lo haces desde un lugar de verdad, que a menudo las mujeres negras no les ofrecen ese espacio. Quiero añadir algo a esto como empresa Pastel, que es mi empresa. Queremos trabajar con realizadoras en proyectos que nos conmueven profundamente, y este proyecto nos conmueve muy profundamente como guión y trabajo acabado, y esto es lo único que nos interesa en la colaboración que hacemos con personas y las películas, y donde ponemos nuestra energía como productoras. Yo soy una mujer blanca, y Max Zuria, que es blanco, y otro socio que también es negro, y quizás a menudo nos conmueven historias en las que nos encontramos dentro. El hecho de que tenemos una diversidad, digamos, dentro de nuestra productora, los socios de nuestra empresa, ayuda en cuanto a la selección de proyectos, pero tenemos que ser conmovidos, nos tienen que conmover. Esto es nuestro principio que nos dirige y nos guía. Quería saber si puedes decir cómo esta película va a trascender para ti, porque es una película acerca de distintas generaciones. Quizás dentro de 10 años o cuando sigues haciendo películas, espero, ¿cómo crees que va a tener este impacto? ¿Cómo te va a afectar tu carrera, quizás como es la primera que has el largometraje que has realizado? Me encanta esa pregunta. Creo que este proceso ha sido un regalo a distinto nivel. Digamos, conforme continuó el proceso, siguió siendo un regalo. A eso me refiero. Así que cuando pensamos en cómo realizar esta película va a afectar probablemente mi trabajo futuro, me hace pensar en que he ampliado el techo de lo que yo creía que era posible a la hora de realizar un proyecto y buscar excelentes colaboradoras y poder ver y estar orgullosa del proyecto. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, el atravesar los días hermosos, los días difíciles, los dolores de crecimiento y confiar. ¿Sabes lo que quiero decir? Y confiar en ti mismo y en los colaboradores en este proceso y en esta película. Abre puertas para mí porque está ampliando lo que yo creo que es posible. Sí, bueno, estoy muy agradecida. Todas, felicidades por vuestra película. Quería una pregunta para Jackson, para Raven. En la película creo que algo central muy importante a lo que das, lo que también intuyo que también hila un poco la idea de montaje es este árbol genealógico, el paso entre generaciones y la herencia íntima, y sobre todo atado a la maternidad también. No sé si te sitúas en algún árbol genealógico a nivel cinematográfico de tu país o de otros. ¿De qué te sientes heredera cinematográficamente? From a newbie standpoint, was that the... Pregunta muy interesante.
Creo que he heredado filmmakers who a realizadores celebrate nature. que celebran la naturaleza, que I think creo que that comes up esto really big for me when sitting es muy importante en cuanto a su pregunta se refiere, porque and celebrate small y celebra moments, pequeños small momentos, moments, entre comillas, también, es decir, and I feel like those y siento filmmakers que esos realizadores y realizadoras que lo hacen gave me permission to me han dado explore my permiso work, para explorarlo and también en mi to propio trabajo, ¿sabes? know that, Y saber que, I mean, again, this is a bueno, una vez más, film, es una película and tranquila. Hay grandes momentos que suceden, por supuesto, pero también hay momentos muy íntimos, more subtle moments, momentos más sutiles que suceden, y saber que mi interés en explorar ese territorio I can do that in a feature-length film. lo puedo hacer en un largometraje. Pensando en tu pregunta, eso es lo que se me ocurre. Tendríamos tiempo para una pregunta más, no sé si hay... Sí. Sí, bueno, quería preguntar a Raven si cree que de alguna manera, bueno, y a las productoras también, esta película es posible también gracias un poco al momento actual en el que sí que es verdad que hay más voces de cineastas. Este año una mujer ganó la tercera Palma de Oro. Es un panorama totalmente distinto al que había hace unos años. Entonces, bueno, como este proyecto, digamos, experimental o más poético, más difícil, de forma comercial, quizás hace unos años no habría sido posible, no sé. Do you want to answer first? Yeah, I mean, I think Sí, bueno, creo que estoy de acuerdo. times are changing for the Los better. tiempos están cambiando para mejor. Yo creo que todavía queda mucho por recorrer, pero es difícil, bueno, destacar exactamente qué es lo que Led to this film having ha dado lugar a que esta película se ruede en este momento y, bueno, clasificarlo de tal manera o aceptar. Yo creo que es mucho más profundo que todo esto. Adela was saying earlier. Como Adela dijo antes, es una película que nos ha conmovido, el guión nos conmovió, y cuando lo desarrollas empiezas a buscar a esas personas que conectan con él emocionalmente, y esto se traslada también al público. Pero más que nada yo diría que Proud to be estamos orgullosas de que nos clasifiquen en una categoría donde la gente celebra y realizando, women directors que las directoras pueden asumir riesgos be bold in y ser atrevidas en su trabajo. at least I'm just Y por lo menos yo estoy emocionada con la posibilidad, como ha dicho Raven, de continuar y seguir haciéndolo en nuestro trabajo. Sí, yo creo que eso es lo que diría. I would just add that Yo añadiría que sí, creo que give yourself over si to the te, film and the si te entregas a la película y la experiencia de ver la película, para mí es una experiencia narrativa épica también. Para cerrar la rueda de prensa, quería preguntar a Raven, también a María, lo que supone un poco volver al Festival de San Sebastián, ahora ya compitiendo en la sección oficial con la ópera prima. Nosotras sentimos que sois un poco de casa y quería saber un poco vuestra experiencia volviendo a presentar la película ya una vez acabada San Sebastián. You know, it's Sabes que es hermosísimo estar aquí con un largometraje. Cuando acabó, estaba a punto de acabar la película, estaba muy conmovida a nivel emocional. Estar en el Cursal y Kuzmir Biriak nos dan, bueno, te dan un excelente he visto, bueno, me he dado un paseo, he visto muchas películas y recuerdo estar en el Cursal hace un par de años como residente, viendo películas y estar
estar aquí ahora, aquí delante de los focos, o ver mi película en la pantalla grande con un público tan numeroso. No hay palabras para decir cuán conmovedor es esto. Y realmente es una gran experiencia ver cómo la película ha podido, ha llegado a florecer a través de Ikus Berriak y estoy agradecido de todo el apoyo que he recibido como realizadora y recibe esta película. Sí, ha sido una experiencia hermosísima. Sí, quiero, al hilo de lo que dice Raven, estoy de acuerdo, pero ha sido una maravillosa y hermosísima semana hasta el momento, haciendo Nestia, Berriak y nuestro pitch que lo hicimos. Tengo tantos recuerdos de estar en esta ciudad y soñando a lo grande, así que es hermosísimo regresar y celebrar este momento. Y también yo creo que, volviendo a lo que hemos dicho antes, la importancia, por ejemplo, del apoyo para voces atrevidas y nuevas voces, y poder ver todo el proceso, verlo es un excelente ejemplo de cómo estos programas tienen que seguir adelante. Así que agradecemos mucho que el festival que nos ha dado la bienvenida con los brazos abiertos, y quiero también añadir que una vez más el apoyo para voces atrevidas. María se apuntó por esto y Pastel también, así que esta película en cada etapa ha recibido tanto apoyo vital, que están para personas que buscan voces atrevidas, de personas que quieren pensar fuera de la caja. Y yo creo que cuando hay tener voces diferentes que llegan a la superficie, que lleguen y que apoyen, esto es clave, me parece. Así que sí. Pues muchas gracias. Voy a pedir un aplauso para el equipo de la película.